Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Es oficial. Doctrina de la Fe confirma la excomunión a los lefebrianos. ¿Cómo han llegado los lefebrianos a otro cisma tras el de 1988? Primera misa cismática en Roma. Preferiría morir que separarme del Papa y de la Iglesia. Peligro de cisma. Los frentes abiertos que hay en la Iglesia. San Pío X, el Papa que murió de pena al ver que comenzaba la Primera Guerra Mundial. Un saludo para todos ustedes, gracias por estar con nosotros y ver este programa que semanalmente recoge para ustedes las notas, las noticias, las opiniones más importantes en torno a la Iglesia Católica. Y hoy particularmente hablaremos sobre un tema que no nos puede dejar indiferentes, el cisma y los llamados lefebrianos. Así que bienvenidos. Padre, ¿cómo está usted? Una alegría poder compartir contigo este espacio, con todos los que se conectan en red, nos ven también en algunos canales de televisión católicos. Y siempre queremos estar al día con la Iglesia y sentirnos Iglesia. Por eso el título de este informativo de análisis y de opinión se llama Somos Iglesia, porque queremos darle ese contexto a todas las noticias que a veces no alcanzamos a entender en esa exacta dimensión, qué es un cisma, quiénes son los lefebrianos, en qué afecta esto a la Iglesia. Se han dado periódicamente cismas en la Iglesia, cuáles han sido los más importantes. Son temas que abordaremos precisamente en este especial sobre los lefebrianos, un nombre que nos suena un poco extraño, pero ya diremos de dónde tiene su origen. Padre Carlos, hoy es día de María Magdalena. Esta figura tan importante dentro de las Sagradas Escrituras, ¿a usted qué le genera? A ver, lo primero es que ha sido llamada la apóstol de los apóstoles, porque ella fue la primera destinataria de la gran noticia de la fe cristiana que revolucionó el mundo y que es la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo sintetiza de una manera magistral, afirmando: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, sería vacía, no tendría sentido. Pues bien, la primera conocedora, la primera que experimenta la resurrección del Señor es Magdalena. Ella va a contarlo, a narrarlo, a anunciarlo, a comunicarlo a los apóstoles. Por eso se le llama apóstol de los apóstoles. Y ahí en adelante ellos dirán: también sentimos que ha resucitado, lo hemos visto, se nos ha aparecido. Y empieza todo este nuevo movimiento social, sobre todo religioso, espiritual, que lo llamaron al principio el nuevo camino y luego lo llamarían cristianos de una manera tardía en la iglesia de Antioquía en el siglo II. Y Magdalena es la mujer amorosa, la mujer que vivió toda la realidad del pecado en toda su extensión. Algunos la asocian con aquella que tenía 7 demonios, la plenitud del mal, pero que se sintió perdonada, se sintió amada y luego buscó con ansias, con anhelo infinito el amor de Cristo, y aún más allá de la muerte, este amor pervivió y tiene su recompensa cuando ella, primero confundiendo a Cristo con el cultivador del huerto o el cultivador del jardín, luego cuando él le dice por su nombre María, ella ya lo reconoce y le dirá Rabí o Raboní, que significa maestro.
y viene todo este encuentro que transformó para siempre su vida y transformaría la vida de los apóstoles y luego de todos los que conocieron esta gran noticia, la buena noticia, evangelio, y cambiaría la historia del mundo antes de Jesús revelado a María Magdalena y después de Jesús manifestado gloriosamente a María Magdalena en primerísimo lugar y luego al grupo de los apóstoles. Padre, mucha gente afirma que entre María y Magdalena y Jesús hubo una relación más allá de lo amistoso, es decir, como un amor ya muy humano. ¿Usted qué diría? A ver, yo recuerdo la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, del que hicieron película de cine. Sé que el hombre se hizo muy rico. Sé que el hombre en una entrevista dijo, es que yo conozco como datos aislados, pero los cuadro todos y tengo que poner a fantasear la gente, decía en la entrevista, porque si no esto no hubiera generado, digamos, viralización, diríamos hoy en día, no hubiera generado tráfico en la película, en el libro, de manera que hay un interés fundamentalmente económico y comercial y todo son especulaciones y más hablando de un acontecimiento de hace 2000 años, nos quedamos con lo que dicen los evangelios canónicos, que es una tradición inveterada desde los primeros años y primeras décadas del cristianismo, donde se afirma que Magdalena fue sobre todo una mujer que arrepentida buscó la salvación, encontró en Cristo ese Salvador y una amistad limpia, bonita y sobre todo una amistad en Dios, en el amor de Dios, que con seguridad ha crecido más allá de la muerte por toda la eternidad. Claro que eso de todas maneras, Padre, se dice que el Señor fue igual a nosotros menos en el pecado, también se pudo haber enamorado, pero nadie confirma ni dice nada que hubiese sido de la Magdalena, ¿no? Pero el tipo de amor, si Jesús se hubiera enamorado, probablemente se hubiera casado, y en el dato bíblico del amor célibe o virginal de Jesús hay un dato revelado, y es que la expresión más elevada del amor no es el amor en carne, no es la cópula del hombre y la mujer, sino que el amor más elevado es el amor ágape, el amor universal, un amor que implica un celibato, una virginidad, y que fue el que vivió Cristo. Y él lo dirá de manera coloquial o simple: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Él vino literalmente a dar la vida por sus discípulos, por Magdalena, por Marta, María y Lázaro de Betania, por el grupo de los más cercanos, pero entendió el amor como dar la vida, no un amor en sentido carnal que se presta mucho para novelas, para libros que hacen muy ricos a sus autores, y de pronto la gente ingenua o desprevenida puede quedar confundida. Así es, Padre Carlos. Bueno, entremos ya en materia. La Congregación para la Doctrina de la Fe confirmó la excomunión para los llamados lefebrianos. Es oficial, la Doctrina de la Fe ha excomulgado formalmente a los 4 nuevos obispos de la Fraternidad de San Pío X, que fueron ordenados sin mandato papal, pero la pena canónica se aplica también a los 2 consagrantes. Esta situación se ha visto agravada por las recientes consagraciones episcopales realizadas sin mandato papal contra la voluntad del Santo Padre y en flagrante violación del derecho canónico. Por consiguiente, este dicasterio, en el fiel ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas, considera necesario señalar que este acto constituyó el crimen de cisma con consecuencias canónicas para los ministros sagrados y los fieles laicos involucrados. Y esta era la gran pregunta: ¿qué pasaría con los clérigos y fieles? La Doctrina de la Fe ha dado la respuesta. Sobre los fieles laicos, explican que los que se adhieren formalmente dentro de la fraternidad deben ser considerados cismáticos y excomulgados. ¿Pero qué sucede con los sacramentos? Si la confesión la hace un miembro de la fraternidad, ¿es válida? ¿Y un matrimonio? Se advierte al santo pueblo de Dios que los sagrados ministros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X administran los sacramentos ilícitamente y que el sacramento de la penitencia, administrado por ellos, y el matrimonio asistido por ellos son inválidos. Este departamento pide también explícitamente la abstención en las celebraciones y actividades promovidas por la fraternidad. Sin embargo, dicen que la Iglesia está abierta para todo aquel que quiera volver a la plena comunión.
Padre, así rápidamente cuéntenos quiénes son los lefebrianos y por qué ahí se formó este problema, este gran problema, debido a que ordenaron obispos sin el permiso del Santo Padre. A ver, de manera muy simple, se dio el Concilio Vaticano II del año 1962 a 1965. Es el más grande acontecimiento de la Iglesia en 500 años desde el Concilio de Trento, y allí se establecen unas reformas de orden litúrgico, buscando de alguna manera ayornar, decía Juan 23, poner en sintonía con los tiempos las celebraciones y el misterio de Cristo celebrado en la liturgia. Hubo también algunos temas sobre la eclesiología, la manera de entenderla, el diálogo con otras confesiones religiosas, el diálogo interreligioso y el diálogo con otras denominaciones cristianas, el diálogo ecuménico, y algún tema de un poco más de libertad de conciencia religiosa. Y hubo un obispo francés, Marcel Lefebvre, que no estuvo nunca de acuerdo con este concilio, lo consideró ilegítimo, y en 1970, pasados 5 años de la terminación del Concilio Vaticano II, él dice, no reconozco los decretos, las constituciones dogmáticas emanadas de dicho concilio como válidas, y no reconozco tampoco los papas, desde Pablo VI, inclusive el mismo Juan 23, que fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Dicen ellos, consideramos que desde entonces hay sede vacante, o sea, no ha habido un papa legítimo, y empieza este movimiento ultraconservador a recoger, digamos, tradiciones previas al Concilio Vaticano II. Tienen eco en algún grupo de la población y se va formando el grupo de los que acompañan al obispo francés, Monseñor Marcel Lefebvre, y así se va constituyendo el grupo que se ha llamado los lefebrianos, pero que ellos se conocen como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Exactamente, Padre. ¿Por qué es tan grave lo que acaban de hacer, de ordenar unos obispos sin la autorización del Santo Padre? Es decir, ¿una comunidad no tiene la autonomía para hacer esto? A ver, la Iglesia se funda sobre un principio, y es que todo con el Papa, nada sin él, y la comunión de cuerpo eclesial, la comunión espiritual en la oración por el Santo Padre, la comunión eclesial es fundamental para que podamos decir estamos en consonancia con todo el designio y el proyecto de Cristo sobre su Iglesia. Cuando una persona de manera individual se va contra todos los obispos del Concilio Vaticano II, contra todo lo que ellos en oración durante 3 años de celebraciones y de encuentros, de audiencias, van configurando como una necesidad de ayornar o adaptar la Iglesia más al mundo actual, a las necesidades del hombre de hoy. Cuando una persona independientemente lo hace, es un acto un poco de soberbia, pero es un acto sobre todo cismático, de división, de separación de la gran tradición eclesial de la Iglesia. Cisma hubo en el 1054 con Miguel Celulario, la Iglesia de Oriente y de Occidente. Cisma hubo en el siglo XVI con Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, que llevó, digamos, a todo el protestantismo, y no les dices de manera despectiva, sino que nacen ellos como una protesta contra ciertas normas, costumbres y leyes de la Iglesia Católica. De hecho, Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg fijó las famosas 95 tesis, donde estaba en total desacuerdo con la Iglesia, y fue una protesta, pues les dice los protestantes. Viene entonces ese protestantismo de primera generación en Europa, un protestantismo de segunda generación en Norteamérica y un protestantismo de tercera generación en Latinoamérica, que fundamentalmente es un protestantismo que tiene 120 años. Con el inicio del siglo XX empezaron a emigrar. La Iglesia tiene 2000 años, el protestantismo en América Latina tiene 50.000 denominaciones, 50.000 distintas y creciendo. Cada una dice, yo tengo la verdad, yo tengo la interpretación auténtica de la Biblia, mi ritualidad o mi culto es el adecuado. Y cuando hay 50.000
pastores, líderes dirigiendo 50.000 iglesias, por más que sean aparentemente muy parecidas, uno dice, aquí no está el proyecto de Cristo, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Así es, Padre Carlos, el Papa León XIV invitó a los lefebvrianos en varias ocasiones a reflexionar para que no llegaran a esto de ordenar por su propia cuenta los obispos. Pero hay algo muy curioso, los lefebvrianos creen que los que estamos equivocados somos el resto de la iglesia, que los que hemos creado el cisma somos nosotros, que ellos tienen la verdad y nosotros no. ¿Cómo entender eso, Padre? Cuando hay fundamentalismos, un fundamentalismo es una interpretación radical y sesgada de la realidad. Hay fundamentalismos políticos, hay fundamentalismos culturales, hay fundamentalismos ideológicos, hay fundamentalismos religiosos, también económicos. Un fundamentalismo político, el neocomunismo o el neosocialismo, ellos dicen yo tengo la verdad o tenemos la verdad, estamos del lado de la justicia, de la razón, del pueblo. Es un fundamentalismo cultural. Todo ideología LGTBI dice nosotros tenemos la verdad, lo demás ha sido una construcción histórica de matrimonios de hombre y mujer, no aceptamos que eso sea una ley natural, aunque la anatomía humana se lo dicte, nosotros decidimos que esto no es así y entonces tiene que haber familias alternativas y entonces empiezan denominaciones LGTBIQ+. Eso es un fundamentalismo cultural e ideológico, lo llamado ideología de género. Hay fundamentalismos económicos, llevar el capitalismo hasta sus consecuencias más radicales, a ultranza, un neoliberalismo muy radical, y hay fundamentalismos religiosos, cuando dice yo tengo la verdad, los demás son los equivocados. Es una ceguera y digamos muy en el fondo es una acción del demonio que siempre busca dividir y no lo que busca el Espíritu de Dios, que siempre es unir. Es construir enemigos artificiales y decir ellos son los detractores y nos unimos en torno a la causa de dañar a otros. Entonces la Iglesia Católica, tú lo viste en el protestantismo, dicen la Gran Babilonia, no sé qué, entonces les lavan el cerebro, por decir una expresión muy común, para generar división y separación, pero nunca buscando como buscar consenso o construir. Es un complejo adámico. Adán tenemos la comprensión del primer hombre, es un lenguaje simbólico, pero el complejo adámico es simplemente conmigo empezó la historia, conmigo empezó la fe, conmigo empezó un sistema político nuevo, conmigo empezó un gobierno nuevo. Lo vemos en el gobierno de Colombia que está terminando. Dice, durante 200 años eso no sirvió. Yo soy el que estoy empezando un nuevo gobierno, una nueva sociedad. Es un complejo adámico, pero en el fondo es la ceguera, producto de un fundamentalismo que hoy es muy común, alimentado en las redes sociales, en estas burbujas digitales, donde buscamos y el algoritmo nos vomita solamente la gente que piensa como nosotros y termina reforzando nuestra posición política, religiosa, ideológica y radicalizándola. Bueno, pero no es la primera vez que los lefebvrianos generan un cisma. Ya en años pasados se había dado exactamente lo mismo. Es la segunda vez que los lefebvrianos caen en el cisma, pero con 38 años de diferencia, dos papas distintos y diverso contexto. El punto crítico fue 1988, pero hay que retroceder a tiempos de Pablo VI. En el periodo del postconcilio que... Es en el periodo del posconcilio que ocurren malentendidos entre Monseñor Lefebvre y Pablo VI, hasta recibir por parte de Lefebvre penas canónicas. En 1976 se produjo un histórico encuentro entre ambos en Castel Gandolfo. Según el acta que firmó el cardenal Benelli, Paolo VI le dijo a Lefebvre lo siguiente. La posición que usted siempre ha tomado es la de un antipapa. Usted ha juzgado al Papa como infiel a la fe, de la cual es el supremo garante. Si así fuese, tendría que renunciar e invitarle a usted a ocupar mi sitio para dirigir la Iglesia. Pero el momento más tenso llegó con Juan Pablo II. La fraternidad quería consagrar a 4 obispos y Roma, a través del entonces cardenal Ratzinger, propuso otras alternativas.
La Santa Sede, anche tramite... La Santa Sede también, a través del entonces cardenal Ratzinger, había ofrecido la posibilidad de resolver el conflicto, incluso mediante la designación de un obispo para su ordenación. Aunque más adelante, sin embargo, la Fraternidad de San Pío X no quiere entablar un diálogo. ¿Y qué pasó? Aquí lo ven. Estas son las ordenaciones del 88. La fraternidad siguió adelante en un acto cismático y se le aplicaron las penas pertinentes. A quel punto, nell'88... Es en ese momento, en 1988, que se impusieron ipso facto, es decir, ni siquiera fue necesario declararlas. Por parte de la Santa Sede se procedió a la excomunión. Los consagrantes y los 4 consagrados cayeron en excomunión de forma inmediata, ipso facto, por lo que habían hecho, claro. Cuando Benedicto se convirtió en papa, intentó tender un puente. En el año 2009 les levantó la excomunión. Chiedendo però loro un passo in avanti. Pidiéndoles, sin embargo, un paso adelante, el reconocimiento pleno del concilio y del magisterio sucesivo de los papas. Pero la fraternidad no quiso esta mano tendida. Incluso el Papa Francisco lo intentó durante el Jubileo de la Misericordia de 2016, pero tampoco hubo una respuesta. Y León XIV ha sido bastante claro, pero habrá que seguir los movimientos. La situazione della fraternità... La situación de la fraternidad nunca ha sido muy clara desde el punto de vista canónico. Siempre ha habido ambigüedades en el sentido de que la excomunión estaba clara, pero nunca había habido una declaración de cisma de manera propia, como tal, algo formal. Esta vez el Vaticano y el propio León XIV han declarado que si la fraternidad iba en la dirección de las ordenaciones episcopales, entraría en una situación de cisma. La Fraternidad de San Pío X la fundó Lefebvre oficialmente en 1970. Tras varias idas y venidas, con las consagraciones de este 2026, han consumado un cisma del que ahora mismo no hay marcha atrás. Padre Carlos, ¿qué es la excomunión? Porque me llama la atención que a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X parece no importarle esta máxima, digamos, condena o castigo. Sí, exactamente, por decirlo así, de la Iglesia Católica. La palabra excomunión es fuera de la comunión de la Iglesia. Excomulgado es fuera de la comunión de la Iglesia, es la pena canónica más alta, más severa que tiene, que contempla el Código de Derecho Canónico. Y fundamentalmente es quedar, repito, fuera de la comunión de los fieles, fuera de la participación de los sacramentos y fuera de cargos eclesiásticos. Y como dice muy bien el informe que acabamos de ver, por segunda vez, primero siendo prefecto el cardenal Ratzinger, ahora siendo prefecto el cardenal Víctor Manuel El Tucho Fernández, uno en 1988, ahora en el 2026, en ambos el Papa Pablo VI les había dicho no ordenen obispos sin estar en comunión, sin la autorización explícita del Santo Padre, que es el encargado de designar obispos para el mundo, y ellos contraviniendo toda norma, toda exhortación. Así lo hicieron y ahora exactamente repitieron lo mismo. Y queda un antecedente que en el 2009 Benedicto XVI, siendo ya Papa, buscó un acercamiento con ellos, levantó la excomunión, que es el único que tiene poder un Papa para levantar una excomunión buscando un diálogo, pero tal vez lo que se han aprovechado es de crecer internamente y de alguna manera buscar, difundir sobre todo en el mundo digital, en redes hay muchos blogueros y hay muchos influenciadores, digamos, que simpatizan con toda esta línea eclesial que respetamos, pero que la Iglesia dice ya no está en consonancia con los tiempos de hoy. Padre, la fraternidad sacerdotal está esparcida en 70 lugares en el mundo, no países, sino lugares. En Colombia incluso hay presencia de los lefebrianos. ¿Todos ellos quedan excomulgados o solamente los obispos y los que participaron en esa ceremonia? A ver, todos los que sigan esta idea le están diciendo cualquier confesión sacramental es inválida, cualquier matrimonio que realicen bajo esta sombrilla de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X es inválida, de manera que esos cerca de 600.000 fieles, cerca de 1.500 sacerdotes, hermanos, consagrados, consagradas, algunos obispos, pocos, están fuera de la comunión de la Iglesia y ya la Iglesia ha declarado la invalidez
de los sacramentos que celebran. Padre Carlos, tienen una rama femenina, las oblatas, ¿también quedan excomulgadas? Sí, es, digamos, opera para todos porque en el fondo la Iglesia ha tenido experiencias dolorosas, repito, el cisma con Oriente, el mundo de Oriente, y el cisma de Occidente con el llamado mundo protestante en el siglo XVI. Pareciera que cada 500 años hubiera cismas, uno en el siglo XI, otro en el siglo XVI, ahora en el siglo XXI, parece que cada 500 años. Y simplemente la Iglesia, con una sabiduría histórica que ha aprendido, entendió que un cisma por pequeño no se debe dejar crecer. Lo que aconteció de pronto con Calvino, Lutero, Zwinglio, que en el fondo hubo apoyos, permítame la expresión, geopolíticos de los reyes del final del medioevo, monarcas del final del medioevo, que les interesaba debilitar la Iglesia Católica, la figura o la institución del papado, y por eso apoyaron a estos cismáticos y se regó como pólvora, digamos, la doctrina de Martín Lutero, a mente que también viene la Iglesia Nacional Inglesa, que conocemos como el anglicanismo, por un acto de desorden de Enrique VIII, porque el Papa no le anuló su matrimonio para casarse con otra mujer. Entonces son circunstancias históricas, y la Iglesia lo que aprendió de esto dice: no hay cisma pequeño, no lo dejemos crecer. Ahora es un cisma pequeño, y ha habido contumacia, rebeldía, terquedad frente a exhortaciones y diálogos que ha buscado la Iglesia Católica al más alto nivel desde el Vaticano, con este grupo que se conoce comúnmente como los lefebrianos, seguidores de Marcel Lefebvre, ya fallecido hace bastantes años. Antes de pasar a la próxima nota, Padre Carlos, así rápidamente, si una persona excomulgada muere, ¿se condena? Bueno, eso dejémoselo a Dios, porque la última instancia de la relación con Dios es la conciencia personal. Por encima incluso de la ley de la Iglesia y por encima de cualquier juicio humano, es Dios el que tiene una relación directa con esa alma y sabe en qué condiciones se presenta ante Él en ese juicio que vamos a vivir todos para el día de su muerte. La conciencia personal es la última instancia del actuar moral humano, por encima incluso de cualquier ley, y las leyes civiles respetan tanto eso, que por ejemplo testigos de Jehová que no donan sangre, o gente que dice por objeción de conciencia soy médico, personal de salud, no va a practicar un aborto, la ley civil ha respetado eso. Bueno, Padre Carlos, el caso es que ya se dio la primera misa cismática, vean ustedes. Por fuera nada parece distinguir a este edificio romano, pero en su placa lo aclara. Aquí se reúnen los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como lefebrianos. Después de las ordenaciones episcopales del 1 de julio, realizadas sin autorización papal, la Santa Sede confirmó la excomunión de quienes adhirieran formalmente a la fraternidad. La del domingo 5 fue entonces la primera misa cismática en Roma. ¿Qué piensan los fieles sobre estos últimos acontecimientos? No hubo, de fato, una separación real. No ha habido, de hecho, una separación real. La Fraternidad de San Pío X es una institución católica, es obra de la Iglesia Católica. Esta tensión es fruto de la crisis de la Iglesia, una crisis de autoridad magisterial que comenzó de manera vehemente en el Concilio Vaticano II. André es uno de los que participaron en la misa. La capilla es pequeña y estaba a rebosar. Los fieles llegaron temprano para poder rezar y confesarse. Él es brasileño y vino a Roma a ver al Papa, a quien dice amar y servir, pese a que en este punto está en el error. No somos sedevacantistas, nos amamos al Papa. No somos sedevacantistas, amamos al Papa. Estamos al servicio de la Iglesia, al servicio del Papa. No se trata de una desobediencia real, mucho menos de un cisma. Preferiría morir que separarme del Papa y de la Iglesia de Roma. Lo que estamos haciendo es una operación de supervivencia de la tradición al servicio de la Iglesia. A mí, como simple fiel, lo que me corresponde es guardar la fe, testimoniar la fe, resistir a esas innovaciones, buscar hacer, digamos, una profesión de fe católica, integrar y buscar los medios para salvar mi alma, de acuerdo con mi estado de vida. El sacerdote y los demás fieles que asistieron a esta misa en Roma se negaron a hacer más declaraciones, pues consideraron que era suficiente con lo que había dicho su superior, el padre David Pagliarani, en una carta publicada el viernes. En ese documento, el líder de la fraternidad expresó que no pretenden proponer a la Iglesia un museo de cosas antiguas,
sino la tradición íntegra, fecunda, encarnada y vivida en las almas. En ese mismo texto, el padre Pagliarani sostuvo que no reciben estas nuevas sanciones, objetivamente injustas e inválidas, en un espíritu de amargura o rebeldía. Y añaden que todo esto los lleva a querer más a la Iglesia y sus necesidades. Al modo de ver de este brasileño, nada ha cambiado en la relación entre la Fraternidad San Pío X y la Iglesia Católica. La excomunión fue nula, absolutamente nula. La excomunión fue nula, absolutamente nula, inválida, sin peso jurídico alguno. Y estamos tranquilos, yo estoy tranquilo. Nada ha cambiado en los hechos ni para mí ni para nadie. Vine aquí a visitar al Papa, vine a Roma a visitar al Papa, a manifestar mi amor por él y la fidelidad al papado. De hecho, en la capilla de la Fraternidad en Roma había varias personas que habían participado en las polémicas ordenaciones de Ecón y que continuaron su peregrinación pasando por la ciudad eterna, la sede de Pedro. Padre, este brasileño habla de que hay crisis dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué opina de todo lo que acaba de decir? Qué compleja es la percepción que se tiene por parte de un feligrés de a pie del movimiento Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Él jura que está en la verdad. Este brasileño de nombre André jura que está en comunión con el Papa, pero no puedo decir, yo vengo a visitar al Papa, estoy en comunión contigo, pero no te hago caso, hago lo que me da la gana, y si tú me excomulgas, para mí eso es inválido, eso no tiene sentido. Ahí hay como una profunda contradicción. Yo no puedo decir, Judas, Jesús, yo estoy en profundamente comunión contigo, pero te traiciono o te vendo por 30 monedas de plata. La comunión no es solamente palabras, la comunión son hechos. Y a veces habrá cosas de la Iglesia que no nos gusten, pero en obediencia. Y Jesús de alguna manera reclama obediencia a Pedro, que es el primer papa, y cuando le dice tú no puedes sufrir, Jesús lo reprende y le dice apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Aquí no sé si Jesús le diría a todos estos feligreses, apártense de mí, Satanás, que ustedes están dividiendo, piensan como hombres, no están pensando como Dios. Y también recordemos como la potestad que tiene su fundamento bíblico, cuando Jesús les dice a los discípulos y principalmente a la persona de Pedro, lo que ates en la tierra, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, no, yo creo que sería como un contrasentido. Cosa distinta que puede haber cuando tú dices el Papa pidiera, o un obispo pidiera actuaciones ilegítimas. En la historia ha habido casos de obispos corruptos en distintos momentos de la historia. Dios no nos pide, es una orden ilegítima, inmoral, corrupta, violatoria del Evangelio. Ahí no procede bajo ninguna circunstancia una debida obediencia, ni es legítimo una obediencia. Igual en el orden civil, un militar, un policía no puede seguir la orden de un superior si es inmoral, antiética, o va contra los principios universales comunes de la vida, de la libertad, en fin, de la honra. Pero creo que aquí sí hay una clara distorsión entre lo que es palabras, pero no hechos de comunión, hechos de vida y de estar en fraternidad con el Papa. Inclusive me llama la atención, fraternidad sacerdotal, está rompiendo la fraternidad. Exactamente, Padre Carlos. La fraternidad sacerdotal San Pío X pertenece a los llamados tradicionalistas. ¿Quiénes son los tradicionalistas dentro de la Iglesia? Digamos, está bien la tradición, no está bien el tradicionalismo. La Iglesia se ha sostenido sobre 3 pilares, el más importante de todos, la palabra de Dios. Lo que llamamos el depositum fidei o depósito de la fe es como todo el conjunto de enseñanza, de desarrollo de doctrinas y desarrollo teológico que ha tenido la Iglesia a partir del texto de Cristo y de una interpretación fiel, fidedigna, seria, digamos, del mensaje de Jesús.
Esa es la primera fuente para nosotros, la palabra de Dios. Luego hay una segunda fuente que es el magisterio, que es la interpretación con autoridad, digamos, de la Iglesia, en el Papa, en sus obispos, en las reuniones de concilios, donde ellos interpretan auténticamente y con autoridad la palabra de Dios. Pero digamos, hay teólogos, hay reflexión de muchos años, se consulta al pueblo de Dios, por ejemplo, cuando hay una definición dogmática sobre la Virgen. Y finalmente está la tradición viva de la Iglesia. Y la tradición viva de la Iglesia no es que el dogma sea inamovible como una piedra, sino que siendo esencial en su doctrina, es capaz de, guardando la fidelidad al espíritu de la ley, entender que esa fidelidad implica una congruencia con el espíritu de los tiempos, porque no es lo mismo predicar el Evangelio en el siglo I o en el siglo X o en el siglo XXI. No es el mismo tipo de hombre desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, el hombre del siglo I al hombre del siglo X, al hombre del siglo XV, al hombre del siglo XXI. No es lo mismo en el siglo XXI el católico africano que el católico europeo, que el católico latinoamericano. Entonces la Iglesia, conservando siempre la esencia del mensaje, del dogma, esa tradición viva, trata de alguna manera de hacerla concordante con las necesidades históricas, de tal manera que Juan Pablo II utilizaba una expresión muy bella: el Evangelio sea inculturado y la cultura sea evangelizada. Hay que evangelizar la cultura e inculturar el Evangelio, y eso no es traición a la tradición viva de la Iglesia. Hay unos tradicionalistas que están, digamos, en comunión con la Iglesia y otros no. ¿Quiénes son los llamados sedevacantistas, que yo pienso que son más radicales aún que la Fraternidad San Pío X? Este brasileño André decía: yo no soy sedevacantista, por eso lo reconoce el Papa, pero digamos, dentro de la fraternidad, dentro del mundo lefebriano, hay distintos matices. Unos aceptan los papas que han sido elegidos en los sucesivos cónclaves después del Concilio Vaticano II, y otros dicen: no, tenemos sede vacante desde hace 61 años, cuando acabó el concilio, o desde antes del concilio, cuando inició. Entonces todos estos papas han sido inválidos. Vuelvo a decir, es toda una mirada fundamentalista y por eso ciega, radical. En el mundo evangélico, del cristianismo no católico, hay cristianos no católicos muy ponderados, muy tranquilos, y hay cristianos no católicos muy fundamentalistas. Es que la palabra de Dios dice esto, entonces si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y casi que llevarle al extremo: si tu mano te hace pecar, córtatela. Eso sería un exabrupto. Orígenes fue famoso y nunca lo canonizaron, siendo un hombre muy santo y muy bueno, porque se autocastró con 2 piedras planas. Es la anécdota de la historia de la Iglesia, porque era un hombre apasionado. Entonces pensó que castrándose los testículos se abrió de piernas y se castró con 2 piedras planas, y la Iglesia dijo: esto no es. Está literal. Esto no es la interpretación del Evangelio. Qué imagen tan dolorosa, Miriam. Sí, qué imagen tan dolorosa. Y tú lo sabes uno como hombre cuando piensa en eso, qué imagen tan dolorosa. Sí. Eso no es. Por ahí no es el Evangelio. Hay que mirar, Jesús lo decía: he venido a cumplir la ley, pero cuando dice la ley es el espíritu de la ley. Los fariseos eran muy dados a la ley desde la exterioridad, y la gran revolución de Jesús fue la espiritualidad, la interioridad o la esencia de la ley, que es el amor, la compasión, la justicia, y no una serie de enunciaciones normativas que a veces pueden caer en la casuística y aún en el absurdo. Me llamó la atención, Padre Carlos, que el actor Mel Gibson, él dice: soy sedevacantista. Sí, lo he oído mencionar, y voy a decir, puede tener eso, digamos, alguna salida en falso, pero pienso que en un mundo tan difícil como el mundo de Hollywood, como el mundo del cine, como el mundo de la gran industria, como la llaman, la gran industria, porque todo es esto, la gran industria, Mel Gibson es un hombre que con una película como La Pasión de Cristo de hace 20, 22 años,
llevó a miles a convertirse, a miles, empezando por algunos de los actores que estuvieron allí, y segundo, esperamos que con la resurrección, que está una primera parte para el 2027 y otra para el 2028, tengamos también muchos frutos espirituales. No dejo de rendirle tributo de admiración a un hombre que se mueve en un mundo tan secular. Recuérdese que Mel Gibson fue vetado por la gran industria de Hollywood por más de una década porque no le perdonaron que hiciera una película de corte religiosa. Tuvo muchas nominaciones al Oscar en su momento, La Pasión de Cristo, pero la industria es fundamentalmente atea, secular, la industria del cine, y no le quisieron dar ningún Oscar, tal vez por ese sesgo antirreligioso que hay y de prejuicio religioso que hay en este mundo de Hollywood. El caso es que para él se detuvo la iglesia en el año 1958. Él cree que los papas de ahí en adelante todos son ilegítimos. Pero bueno, Padre Carlos, el caso es que el Papa León XIV debe estar supremamente triste con esto que está ocurriendo con la fraternidad sacerdotal San Pío X, porque una de las metas del Papa León XIV era unir la iglesia, era la unidad de la iglesia. De todas maneras, veamos que no solamente, digamos, hay conato de cisma, no solamente hay este cisma con la fraternidad sacerdotal, sino que podría haber otros cismas que vamos a ver a continuación. En estos momentos, en la Iglesia Católica, hay varios frentes abiertos donde se podría producir un cisma. Por un lado está la Iglesia alemana. El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que quieren estar en comunión con Roma y que no están intentando democratizar la Iglesia local ni asemejarla a la evangélica o a la protestante, como teme el Papa, aunque lo diga entre bromas. La Germania ha una grande e bella Chiesa evangelica. Io non vorrei un'altra che non sarà tanto buona come quella. Pero el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana asegura que no es así y repite lo que dijo tras su primer encuentro cara a cara con responsables del Vaticano en noviembre de 2022. En Alemania tenemos una gran cercanía entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante y nos apreciamos mucho mutuamente, pero somos diferentes y la característica específica del catolicismo es que somos una Iglesia mundial sacramental y jerárquicamente organizada y queremos seguir siéndolo. Sin embargo, las decisiones tomadas en el sínodo local van en la dirección opuesta. El Vaticano teme que el nuevo organismo que se pretende crear esté por encima de los propios obispos del país y que además tenga capacidad de realizar cambios doctrinales para los que no tiene competencia. India es otro escenario de conflicto. Parte de la Iglesia Católica de rito siro-malabar no quiere aplicar la reforma litúrgica aprobada por su propio sínodo. El Papa ha sido muy claro y se ha expresado con contundencia al pedir que sacerdotes y obispos que no estén de acuerdo con la reforma la acepten. Sin embargo, la tensión no se ha resuelto todavía. ¿Qué herramientas tiene la Iglesia para afrontar los cismas declarados o las alarmas o amagos de fractura, padre? Yo creo que lo que siempre ha hecho el diálogo, exhortación, desde Francisco vienen tensiones grandes con la Iglesia alemana, por citar simplemente este caso que es el más público, un sínodo de Alemania que el mundo ve como con expectativa y con ansiedad, porque si bien los lefebvrianos o lefebristas son tirados hacia una ortodoxia ultranza, los alemanes están en una heterodoxia donde prácticamente destruyen la jerarquía de la Iglesia. Los laicos tienen un papel, el sacerdocio femenino, sacerdotes, el matrimonio, bendición de matrimonios homosexuales, los comités laicales en las parroquias, en las diócesis, que van a tener capacidad de decisión. La Iglesia ha tratado de hilar muy delgado para evitar esto, y creo que siempre el gran arma, el diálogo, la prudencia, y también cuando hablar no es siempre ceder, hablar también es decir, aquí hay una autoridad, creemos que esta autoridad tiene origen divino, que Jesús le dejó a Pedro ese primado entre pares, entre todos, le dejó
prioridad del papado, del pontificado, y la Iglesia trata de acompañar de la mejor manera. Siempre ha habido estos amagos o intentos de cisma, porque es que una comunidad donde somos 1.400 millones de católicos, es imposible que todo el mundo, de alguna manera, no que piensen igual, porque no se trata de unanimismo, se trata de unidad, que es completamente distinto del unanimismo. Y también está este desafío, que es poco menos conocido, de la Iglesia de rito siro-malabar con la India. Y que la Iglesia, siendo una Iglesia pequeña, bueno, en un país muy grande no es tan pequeña, también trata de manejar un diálogo constructivo y decirle, bueno, esto no se trata aquí de formar grupúsculos, sino avanzar en comunión con el Papa. Bueno, ya que hablamos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, veamos quién fue el Papa de quien esta fraternidad tomó el nombre. La noche del 20 al 21 de agosto de 1914 falleció Pío X en Roma. La misión de este pontífice no fue fácil. Fue el primer papa tras la desaparición de los estados pontificios y además testigo de cómo el mundo se embarcaba en la Primera Guerra Mundial. Antes de la Gran Guerra, San Pío X también emprendió una reforma de la curia. Lo que le hace parecerse al Papa Francisco es la reforma de la curia romana. No nos olvidemos de que este Papa encuentra la curia casi como fue configurada en 1588 por Sisto V. Este no fue el único cambio que llevó a cabo Pío X. Por ejemplo, reformó la elección de los papas para impedir las influencias externas en los cónclaves. El Papa Pío X fue elegido en lugar del cardenal Rampolla, que obtuvo en el cónclave la mayoría de los votos, pero el arzobispo de Cracovia usó el veto del emperador de Austria. Fue la última vez que un poder laico intervino en la elección de un papa. El año después, San Pío X suprimió esta posibilidad bajo excomunión de quien interviniera no siendo cardenal. También transformó el orden en que se reciben los sacramentos, hizo que los niños hicieran la primera comunión antes que la confirmación, un cambio que perdura. En 11 años de pontificado realizó reformas importantes para la Iglesia. Poco podía imaginar que en los últimos meses sería testigo de una convulsión mundial, la Gran Guerra. Todos creían que ganarían la guerra y los soldados iban al frente seguros de regresar en poco tiempo con sus familias. Por eso se puede decir que el Papa muere de pena en la noche del 20 al 21 de agosto de 1914. 3 semanas después comienza la Primera Guerra Mundial. Él ya sabía que sería una masacre. Giuseppe Sarto nació en Treviso, en el norte de Italia, en 1835. Fue el Papa número 257 de la Iglesia Católica y su pontificado duró 11 años, de 1903 a 1914. Fue beatificado en 1951 y canonizado 40 años después de su muerte, en 1954. Si el Papa Pío X viviera, ¿qué cree usted, Padre Carlos, que pensaría de lo que está pasando con los lefebrianos y también con la Iglesia alemana? Si bien fue un hombre de autoridad, de disciplina en tiempos complejos, condenó el modernismo como la síntesis de todas las herejías, decía, amar al Papa es obedecer al Papa, y no se puede defender la Iglesia destruyendo la autoridad de la Iglesia. Porque tocaron tiempos complejos de transición, todo esto que veíamos de los estados pontificios, que es una parte muy interesante, la pérdida de los estados pontificios, que es una parte muy interesante de la historia de la Iglesia. Le tocó tener pulso firme, y creo que a veces en tiempos de tanta incertidumbre, de tanta ambigüedad, creo que puede ser con suavidad en las formas, como es León XIV, pero también con firmeza en las decisiones, como lo que acaba de hacer con los lefebrianos, diciendo, ustedes están por fuera de la Iglesia, son contumaces y son rebeldes, de manera que no pueden decir que están en comunión con la Iglesia Católica. ¿Qué diría Pío X en esto? Luego que obraría como lo hizo León XIV, como lo que acaba de hacer con los lefebrianos, obraría con esa misma autoridad
y con esa misma, digamos, claridad, buscando siempre el bien supremo de la Iglesia Católica. Bueno, Padre Carlos, mucha tela por cortar, pero le seguiremos informando sobre lo que suceda con este caso. Por lo pronto, darle las gracias por habernos acompañado, Padre Carlos, haber estado con nosotros el día de hoy, y a todos ustedes, gracias. Los esperamos en un próximo programa. También nuestro agradecimiento para Amén Comunicaciones y para Ron Reports. Que estén muy bien. Feliz día de Santa María Magdalena. El Señor los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.